El millonario descubre que su esposa escondió a su hijo en el sótano. La verdad es impactante. Julián siempre había vivido en la cima, con un imperio de negocios floreciente y una mansión deslumbrante en el corazón de Madrid. Su vida parecía un sueño hecho realidad. Tenía todo: riqueza, poder y una esposa como Valeria, cuya belleza deslumbrante ilumina hasta los rincones más oscuros de su hogar. Pero en medio de esa opulencia, un secreto terrorífico y oculto se encontraba a solo unos pasos de su vida perfecta. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su oficina, un ruido sutil pero inquietante le llegó desde el sótano. Un susurro, como un eco distante de algo atrapado, lo llevó a descender por la escalera de mármol, cada peldaño resonando con un compás ominoso. Cuando llegó a la puerta del sótano, su corazón latía desbocado. ¿Qué misterio se escondía ahí abajo? Con una mezcla de miedo y curiosidad, empujó la puerta, que chirrió como si intentara advertirle que no lo hiciera. La penumbra del sótano se respiraba densa, fría. Y entonces, allí estaba, un niño, no más de 5 años, con ojos que reflejaban la misma intensidad que los de Julián. Su rostro, pálido y asustado, se dibujaba en la escasa luz que lograba colarse. Era una imagen que lo paralizó. El niño parecía ser un eco de su propio pasado, un fragmento de un mundo que había decidido enterrar. «¿Quién eres?», preguntó Julián, sintiendo un nudo en la garganta. El niño lo miró, ignorando la pregunta, como si supiera más de lo que debía. En ese instante, la puerta del sótano se abrió de golpe, revelando a Valeria, su hermosa esposa, con una expresión de terror. «Julián, no», exclamó, su voz temblando entre la desesperación y la necesidad de proteger. El mundo de Julián se desmoronó. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está este niño en nuestro sótano?». Las palabras salían de su boca como balas, rápidas y mortales. Valeria, con lágrimas en los ojos, intentó explicar, pero sus palabras se mezclaron, convirtiéndose en un torrente de incoherencias. «No es lo que parece», insistió, y su voz quebrada llenó el aire pesado. Pero Julián no podía escucharla. Su mente giraba, abrumada por la revelación aterradora. Mientras Valeria hablaba, él notaba detalles que lo hacían temblar. El sótano era más que un escondite. Había fotos en un viejo álbum, recortes de periódico, incluso cartas arrugadas que hablaban de secretos, traiciones y una red de engaños que databa de años. Algo oscuro se cernía sobre ellos, y lo que había comenzado como una vida perfecta se tornaba en una pesadilla. Era un peligro inminente, una sombra al acecho, y a medida que su corazón se aceleraba, Julián comprendió que no solo estaba en juego su familia, sino también su propia identidad. El tiempo corría en su contra, y ahora debía decidir qué tipo de hombre sería. La pregunta lo consumía. ¿Podría encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Y ante la imagen del niño, que pareció sonreír a pesar del horror, la agonía comenzó a apretar como una soga alrededor de su cuello. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Mientras Julián se enfrentaba al terrorífico descubrimiento del niño en el sótano, sus pensamientos giraban a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo podía Valeria haber ocultado algo tan abominable? El niño, con sus ojos que parecían reflejar secretos de un alma perdida, lo miraba fijamente. Este instante, cargado de una tensión palpable, se tornaba en un caos de emociones dentro de la cabeza de Julián. Iba a exigir respuestas, pero las palabras se le atragantaron. «¿Por qué está aquí?», preguntó con voz temblorosa, incapaz de dominar la ira que le quemaba. Cada sílaba era como una puñalada, su mirada fija en su esposa, quien retrocedía, como si el aire de la habitación se hubiese vuelto tóxico. «Te lo juro, Julián, no es lo que piensas. No puedo explicarlo todo ahora.
suplicó Valeria, mientras el pánico se dibujaba en su rostro. Su mente luchaba contra la necesidad de huir, pero había algo más, algo que la ató allí junto a su esposo, enfrentándolo. Antes de que Julián pudiera replicar, el niño habló. «Mamá, tienen que escuchar, él no es el verdadero peligro». La voz del niño era suave, pero su mensaje cortante. Julián quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? El niño parecía saber más de lo que nadie esperaba. Valeria intercambió una mirada de incredulidad con el pequeño, sus ojos llenos de una mezcla de terror y desesperación. Las paredes del sótano parecían acercarse, como si el propio lugar los atrapara en su horror. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?», exigió, su voz resonando en la oscuridad. «¿Quién es el peligro entonces?» «Él, su amigo», murmuró el niño. En ese instante, Julián sintió que el suelo se le escapaba. Su mejor amigo, Rodrigo, había desaparecido hacía meses, y había rumores, inquietantes murmullos entre sus colegas. ¿Pero qué sabía el niño? Valeria, al borde del colapso, se giró hacia su hijo. «Cálmate, no digas más». Pero el niño no la escuchó. «Él viene a buscarme, Julián. No estamos a salvo aquí». «¿Buscándote? ¿Por qué?», preguntó Julián, sintiendo que su mundo daba giros. Las palabras se sentían como un rompecabezas desmoronado. Sí, su amigo había estado metido en problemas, pero Julián había creído que era solo cuestión de deudas, algo que podría resolverse. Pero aquí estaba, su esposa poniendo en juego algo mucho más siniestro. «Aguarda un momento. ¿Cómo sabes esto?». El niño lo miró, fijó sus ojos, como si supiera más de lo que era posible. «Él siempre está detrás de las sombras. La oscuridad no se detiene». De repente, un ruido atronador resonó desde la parte superior de la casa. Fue un golpe fuerte y seco que resonó por todas partes, seguido de voces conocidas, voces de hombres. Julián sintió una descarga de adrenalina. El miedo se convirtió en una explosión de instinto protector. «Valeria, tenemos que escapar». Mientras Julián giró para cerrar la puerta con firmeza, el niño, en un acto inesperado, se interpuso. «No puedes dejarla». Su voz era firme, como si el mismo destino hubiera hablado a través de él. El silencio que nos siguió fue aterrador. Julián se volvió hacia Valeria, buscando respuestas, pero ella solo podía llorar. Su vida, sus sueños se estaban desmoronando. Se dio cuenta de que lo que antes consideraba una simple trampa se había convertido en un laberinto sombrío, lleno de secretos y verdades veladas. El verdadero peligro ya estaba en su hogar, y de repente la elección fue clara. ¿Debería confiar en Valeria o en su hijo, este pequeño que parecía saber demasiado? El tiempo se esfumaba. Su mundo, como lo conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta comenzó a temblar con más fuerza. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Qué haría ahora? ¿Qué otras sombras acechaban en su vida que aún no había descubierto? La puerta temblaba, y Julián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Valeria, tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudiera moverse, el niño lo detuvo. Su mirada intensa mantenía una calma inquietante. «No puedes dejarla». El aire en el sótano se había vuelto espeso, como si la verdad estuviera hirviendo a su alrededor. Julián miró a su esposa, entre el miedo y la confusión. ¿Quién era el verdadero peligro aquí? Antes de que pudiera decidir, un nuevo golpe resonó en la puerta. Esta vez más fuerte, como un tambor en la oscuridad que llenaba cada rincón. De repente, la puerta se abrió violentamente. Dos figuras oscuras aparecieron, sombras que cortaron la luz en el sótano. Julián sintió que el mundo se detuvo. Eran hombres, rostros desconocidos pero amenazantes, con miradas afiladas y sonrisas que no llegaban a los ojos. «¿Dónde está el niño?», uno de ellos demandó. Julián sintió una marea de adrenalina empujarlo hacia adelante. «No lo toquen», gritó, interponiéndose entre ellos y el niño. Pero su valentía se desvaneció cuando se dio cuenta de que Valeria retrocedía, sus ojos llenos de pánico. «Salgan de aquí, no saben lo que están haciendo». La defensiva de Julián fue instantánea, pero su voz se quebró cuando una de las sombras avanzó hacia el niño. El niño, con una tranquilidad escalofriante, se volvió a mirar a Julián.
Él viene a buscarme, susurró, y en ese momento la realidad estalló. ¡Basta!, Valeria gritó, su voz resonando con una fuerza que Julián no había escuchado antes. «Es mi hijo, no lo tocarán más». Julián se volvió hacia ella, su corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero antes de que pudiera preguntar, el niño soltó una frase que heló la sangre en las venas de Julián. «Papá, no soy tu único hijo». Las palabras flotaron en el aire, un golpe mortal que dejó a Julián sin aliento. Se sentía como si hubiera sido golpeado por un tren. ¿Qué quieres decir?, preguntó, incapaz de procesar el impacto. Lo que te ha estado ocultando, Julián, es que yo no soy el único niño de ella. El niño señaló a Valeria. Ella ha estado escondiendo otros de nosotros. No. Valeria gritó, sus ojos llenos de lágrimas. No, no es verdad. Julián sintió como si el suelo se abriera bajo él. Imaginar otros niños ocultos en un lugar que alguna vez consideró su refugio le costó respirar. ¿Otros hijos? ¿Qué me estás diciendo? La desesperación en su voz había cambiado. La tensión alcanzó su punto máximo mientras los hombres observaban sus rostros sin emoción, como si estuvieran disfrutando del caos que se desataba. «No puedo explicarlo todo aquí», dijo Valeria, su voz agitada. «Pero es la verdad. No soy quien crees que soy. Él no es solo un niño, él es parte de algo más grande». Antes de que Julián pudiera comprender, uno de los hombres avanzó y atrapó al niño, levantándolo en el aire. El pequeño gritó, con una voz desgarradora. «¡Mamá, ayúdame!». El mundo de Julián se desmoronaba. «Suelten a mi hijo», gritó, en un impulso de desesperación, pero se dio cuenta de que la situación se volvía cada vez más caótica. Las sombras se movían como serpientes, y sintió que estaba atrapado. Mientras la habitación se llenaba de gritos y desesperación, Julián se dio cuenta. El verdadero peligro estaba aquí, ante él. ¿Pero quién era realmente el enemigo? Su mente giraba dentro de un torbellino de confusiones. Finalmente, atrapado entre el horror y el desconocido destino, Julián se vio obligado a tomar una decisión. ¿En quién confío ahora?, se preguntó, mientras el niño luchaba en brazos del extraño y Valeria lloraba sin consuelo a su lado. La puerta vibró de nuevo y una ráfaga de aire frío cortó el ambiente. Un eco de una vida que creía conocer se desvanecía rápidamente. La única certeza era el caos que avanzaba hacia ellos, y la verdad se retorcía en su interior como un monstruo hambriento, amenazando con devorarlos a todos. El silencio que siguió fue inquietante. ¿Podría Julián encontrarla? ¿Verdad antes de que todo se desmoronara por completo? La elección estaba hecha, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Julián se quedó paralizado. Las palabras del niño resonaban en su mente como un eco aterrador. «¿No soy tu único hijo?». La frase destrozó su corazón. ¿Qué significaba eso? Las sombras en la habitación parecían moverse y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La presencia de los hombres malvados llenaba el espacio con una tensión palpable, como si el aire mismo les temiera. «Déjenlo», exigió Julián, avanzando con determinación. Su voz temblaba, pero la adrenalina lo impulsaba. «No se lo lleven». Se sentía como un león dispuesto a defender a su cachorro. Valeria estaba a su lado, sus lágrimas caían y su rostro lucía aterrorizado. Los hombres intercambiaron miradas, pero no retrocedieron. «El niño es nuestra única prioridad», dijo uno, con una voz grave y fría. Julián notó que se acercaban. La risa nerviosa de uno de ellos sonó como un trueno en el silencio. La situación era desesperada. «Julián, no puedo perderlo». «No quiero perderte a ti tampoco», Valeria gritó, su voz llena de angustia. La palabra también cortó el aire. ¿Significaba que había una pérdida más profunda que temer? El niño temblaba en brazos del extraño. Su expresión era pura determinación, como si supiera que su vida dependía de lo que iba a suceder en los próximos segundos. «Confía en mí, papá», clamó, extendiendo una mano hacia Julián. Pero su voz no era de miedo, era de urgencia. Los ruidos de la casa se intensificaron. Un sonido sordo resonó nuevamente, y Julián sintió como los hombres se posicionaban estratégicamente, inmóviles como depredadores al acecho. «No podemos quedarnos aquí. Ellos no dejarán de buscar hasta que nos encuentren», dijo uno de los hombres con una calma aterradora.
Antes de que Julián pudiera pensar con claridad, un estruendo resonó en la escalera. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapando a todos en un estrecho túnel de desesperación. «¡Hola, mamá! ¡Hay que irnos!», exclamó el niño. Su voz era una mezcla de miedo y determinación. Julián sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Miró a Valeria, buscando respuestas, buscando un rayo de esperanza. Pero lo que vio en su rostro lo dejó helado, su propio dolor reflejado en sus ojos. Las 1000 preguntas se arremolinaban en su mente, cada una más oscura que la anterior. De repente, un hombre gritó: «¡Nos falta alguien!». Y en un segundo, todo cambió. Un estallido de luz y estruendo llenó el sótano cuando alguien irrumpió en la escena. Un destello de movimiento que sorprendió a todos. Era Rodrigo, su mejor amigo, pero no era el amigo que Julián conocía. Detrás de él, las luces parpadeaban y se hacían más intensas. Estaba empapado de sudor, con un aire de desesperación que no había visto antes. «Julián, tienes que escucharme», gritó angustiado. «Ellos quieren al niño, pero no por lo que piensas». El corazón de Julián se detuvo. En un instante, la lealtad de toda su vida se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?». Su voz se volvió un susurro trémulo, incapaz de procesar la conexión entre las palabras de su amigo y el horror que enfrentaba. Rodrigo se movió más cerca, sus ojos fijos en el niño. «Han estado buscando a este niño, a todos los niños, para algo horrible». La angustia en su voz hizo que el aire se volviera inflexible. «No es solo el peligro, la verdad es mucho más oscura de lo que sabes, Julián». Mientras las palabras de Rodrigo penetraban en su mente, Julián sintió un frío recorrerle la espalda. Todo lo que creía saber, todo en lo que había confiado, ¿podía estar equivocado? ¿Qué verdad oscura había estado escudando su esposa? Las sombras se movían, la tensión era insostenible, la luz temblorosa creó un juego de sombras en las paredes, y las caras de los hombres comenzaron a distorsionarse. Julián supo que iba a tomar una decisión. ¿Confiaría en Valeria, en el niño o en Rodrigo? Las opciones se desvanecían, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «¿Qué harías tú?», Julián murmuró, sintiendo el peso de la traición, de la desesperación. «¿En quién confío?». Los ecos de su pregunta permanecieron en el aire, y un nuevo golpe resonó en la puerta. La última composición de la verdad se desvanecía, y el caos estaba a un suspiro de estallar. En sus manos estaban las vidas de aquellos a quienes amaba, partidos entre secretos y sombras. Y justo en ese momento, comprendió que la realidad que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Pero a qué costo? Julián se quedó paralizado. Las palabras del niño resonaban en su mente como un eco aterrador. «¿No soy tu único hijo?». La frase destrozó su corazón. ¿Qué significaba eso? Las sombras en la habitación parecían moverse, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La presencia de los hombres malvados llenaba el espacio con una tensión palpable, como si el aire mismo les temiera. «Déjenlo», exigió Julián, avanzando con determinación. Su voz temblaba, pero la adrenalina lo impulsaba. «No se lo lleven». Se sentía como un león, dispuesto a defender a su cachorro. Valeria estaba a su lado, sus lágrimas caían, y su rostro lucía aterrorizado. Los hombres intercambiaron miradas, pero no retrocedieron. «El niño es nuestra única prioridad», dijo uno con una voz grave y fría. Julián notó que se acercaban. La risa nerviosa de uno de ellos sonó como un trueno en el silencio. La situación era desesperada. «Julián, no puedo perderlo. No quiero perderte a ti tampoco», Valeria gritó, su voz llena de angustia. La palabra también cortó el aire. ¿Significaba que había una pérdida más profunda que temer? El niño temblaba en brazos del extraño. Su expresión era pura determinación, como si supiera que su vida dependía de lo que iba a suceder en los próximos segundos. «Confía en mí, papá», clamó, extendiendo una mano hacia Julián, pero su voz no era de miedo, era de urgencia. Los ruidos de la casa se intensificaron, un sonido sordo resonó nuevamente, y Julián sintió cómo los hombres se posicionaban estratégicamente, inmóviles como depredadores al acecho. «No podemos quedarnos aquí. Ellos no dejarán de buscar hasta que nos encuentren», dijo uno de los hombres con una calma aterradora.
Antes de que Julián pudiera pensar con claridad, un estruendo resonó en la escalera. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapando a todos en un estrecho túnel de desesperación. «Mamá, hay que irnos», exclamó el niño. Su voz era una mezcla de miedo y determinación. Julián sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Miró a Valeria, buscando respuestas, buscando un rayo de esperanza. Pero lo que vio en su rostro lo dejó helado, su propio dolor reflejado en sus ojos. Las 1000 preguntas se arremolinaban en su mente, cada una más oscura que la anterior. De repente, un hombre gritó: «¡Nos falta alguien!». Y en un segundo, todo cambió. Un estallido de luz y estruendo llenó el sótano cuando alguien irrumpió en la escena. Un destello de movimiento que sorprendió a todos. Era Rodrigo, su mejor amigo, pero no era el amigo que Julián conocía. Detrás de él, las luces parpadeaban y se hacían más intensas. Estaba empapado de sudor, con un aire de desesperación que no había visto antes. «Julián, tienes que escucharme», gritó angustiado. «Ellos quieren al niño, pero no por lo que piensas». El corazón de Julián se detuvo. En un instante, la lealtad de toda su vida se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?». Su voz se volvió un susurro trémulo, incapaz de procesar la conexión entre las palabras de su amigo y el horror que enfrentaba. Rodrigo se movió más. Cerca, sus ojos fijos en el niño. «Han estado buscando a este niño, a todos los niños, para algo horrible». La angustia en su voz hizo que el aire se volviera inflexible. «No es solo el peligro. La verdad es mucho más oscura de lo que sabes, Julián». Mientras las palabras de Rodrigo penetraban en su mente, Julián sintió un frío recorrerle la espalda. Todo lo que creía saber, todo en lo que había confiado, ¿podía estar equivocado? ¿Qué verdad oscura había estado escudando su esposa? Las sombras se movían. La tensión era insostenible. La luz temblorosa creó un juego de sombras en las paredes, y las caras de los hombres comenzaron a distorsionarse. Julián supo que iba a tomar una decisión. ¿Confiaría en Valeria, en el niño o en Rodrigo? Las opciones se desvanecían, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «¿Qué harías tú?», Julián murmuró, sintiendo el peso de la traición, de la desesperación. «¿En quién confío?». Pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador resonó en el sótano. Valeria, un hombre que había estado escondido en la oscuridad, apareció de la nada, y su rostro era uno que Julián nunca hubiera esperado ver. El hermano de Valeria. «¿Qué haces aquí?», gritó Julián, su mente estallando en confusión. La traición lo atravesó como una flecha. ¿Tú lo sabías todo?». «Cálmate, Julián», respondió el hermano. Sus ojos reflejaban un miedo similar al de Valeria. «La vida de todos está en juego. No puedo permitir que lo lleven». El niño miraba. Entre ellos, sus ojos llenos de un entendimiento que Julián no podía descifrar. «¿Es verdad, mamá? ¿Lo conocías?». Valeria, con el rostro desencajado, asintió lentamente. «No era mi intención. Julián, hay cosas que necesitas saber. No puedo perder a ninguno de ustedes». El pequeño gritó de nuevo. «No, mamá, la verdad debe salir. Tú eres la única que puede detenerlo». Diluvio de emociones. ¿Qué estaba ocurriendo? El caos envolvía al sótano, y el hermano de Valeria comenzó a hablar, su voz crispada. «No se trata solo de ocultar el pasado, Julián. Hay un peligro mayor. Él ha estado detrás de nosotros desde el día en que nacimos. Una cacería que se extiende generaciones». Las palabras colisionaron en el aire, y la realidad de todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. Julián sintió como si un abismo se abriera a sus pies. El niño levantó la mirada, su voz resonando en el silencio. «Julián, necesitarás enfrentar la verdad, no solo por mí, sino por todos nosotros. Ellos vienen por todos, porque somos más de lo que aparentamos». El estremecimiento de esas palabras lo envolvió. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, la puerta tembló una vez más fuerte, como si algo o alguien intentara abrirse paso al otro lado. La incertidumbre se convirtió en pánico. Todo era un laberinto enredado de mentiras y verdades. El tiempo se detuvo. Julián miró a Valeria y luego a Rodrigo y a su hijo. La presión del momento lo aplastaba. El futuro era una niebla densa,
Y los secretos ocultos serán bombas de tiempo. La única pregunta que restaba era si podrían desafiar lo que venía, y si tendrían el valor para desentrañar la verdad que podría destruirlos. Julián sintió como si el aire se le escapara por completo. Las palabras del niño resonaban en su mente. No soy tu único hijo. Entonces, un estallido de emociones lo invadió. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. ¿Qué quieres decir?, susurró, casi temiendo escuchar la respuesta. Las miradas de Valeria y de su hermano se encontraron, y en ese instante, Julián supo que la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Los golpes en la puerta sonaban más fuertes, más insistentes. Tenía que actuar. Su mente corría por mil direcciones, pero la imagen del niño en brazos del extraño lo mantenía en una vorágine de confusión. «Julián, escucha», insistió Rodrigo. «Tienen un plan mucho más siniestro que lo que piensas». Un grito desgarrador de Valeria interrumpió el aire tenso, haciéndolos a todos girar. «No, no puedes llevarte a mi hijo». Sus ojos brillaban con un terror profundo, y Julián sintió cómo su cuerpo temblaba. «Por favor, confía en mí, lo hice para protegerlo». El niño, en brazos del extraño, miraba con una calma inquietante. «Papá, todo es un juego de sombras. Ellos vienen». La voz del pequeño era fuerte, como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros y la sabiduría de un adulto en su mirada. «Cállate», gritó uno de los hombres, un matiz de exasperación asomando en su voz. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián miró a Rodrigo, desesperado. «¿Qué saben? ¿Qué tienen que ver otros niños en esto?» Se sentía como si las paredes se cerraran alrededor de él. Rodrigo tomó aire, como si fuera a desvelar el secreto que podría cambiarlo todo. «No solo él. Hay más. Vinieron a buscar a todos los niños que tienen la misma sangre. Valeria, el niño, son parte de algo que no comprendes. Hay una razón por la que los han estado ocultando». Julián sintió que el mundo se tambaleaba. La idea de entregarse a un destino que no conocía lo aterraba. En ese momento, un ruido atronador golpeó la puerta del sótano. Una explosión de madera y metal que sacudió a todos. La puerta se abrió con un estruendo, revelando a figuras imponentes. Eran más hombres, pero no eran solo sombras. Eran personas que conocía, rostros familiares. Julián congeló. ¿Osvaldo? Era un antiguo colega que había perdido de vista. «¿Qué haces aquí?». Su voz temblaba al compás de su confusión. Osvaldo sonríe. «Vine a buscar lo que es nuestro. El niño es clave para la familia». La palabra familia lo atravesó como un rayo. «¿Qué familia? ¿De qué estás hablando?». El rostro de Valeria se tornó pálido. «No, no es posible». Su voz se quebró. «Osvaldo, no puedes hacer esto. Es mi hijo. ¿Y lo sabes? ¿Eres consciente de lo que realmente significa?». Osvaldo dio un paso hacia adelante, y la habitación pareció volverse más pequeña. Aquella revelación le dio la vuelta al estómago de Julián. Este niño no solo es el hijo de Valeria, sino que hay una conexión que nunca debimos tener, un poder asociado a su sangre. La revelación los envolvió a todos en un silencio nervioso. ¿Qué poder? ¿Qué quieren de él? Julián apenas podía pensar con claridad. La emoción le nublaba la vista mientras miraba a su familia desmoronarse en un instante. La atmósfera se volvió aún más pesada cuando una voz emergió de las sombras. «Es hora de la verdad», dijo un desconocido que había estado escondido entre los ángulos oscuros del sótano. Su rostro era grave, su mirada amarga. «Todos hemos sido engañados. Este no es solo un asunto familiar, es más profundo». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La incertidumbre era aplastante. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz resonando en la penumbra. Cuando la realidad se hacía trozos, las relaciones se tambaleaban. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? Con cada nuevo secreto levantado, el frágil equilibrio que había construido se desmoronaba. La puerta del sótano se cerró de golpe tras un nuevo ruido, y quedó claro. La verdad estaba a punto de salir a la superficie. ¿Qué otros secretos se ocultaban tras las sonrisas conocidas? La ausencia lo empujaba hacia adelante, mientras el tiempo se esfumaba, y un futuro incierto se cernía sobre ellos como un nubarrón oscuro.
En esos momentos de pánico y confusión, ¿podría Julián sacar a su familia de este caos antes de que todo estallara? Julián sintió como si el aire se le escapara. Las palabras del niño resonaban en su mente. No soy tu único hijo. En su mirada había una mezcla de determinación y miedo que lo estremecía. ¿Qué significaba eso? La pequeña habitación se llenaba de tensión, y la presencia de los hombres, antes amenazante, ahora se sentía como un abrazo helado. «Déjenlo», gritó Julián, con la voz temblante, mostrando más coraje del que sentía. «No se lo lleven. Es mi hijo». Valeria se apartó levemente, sus ojos llenos de lágrimas, reflejando un dolor que Julián no podía comprender. «Julián», dijo Rodrigo, mirando a su amigo intensamente, «no tienes idea de lo que está ocurriendo aquí. Este niño no es solo un niño, es parte de esto». Levantó la mano, y los hombres se prepararon, tensos. La puerta tembló de nuevo, como si una tormenta se avecinara afuera. Los gritos de Valeria llenaron el aire. «No, no puedes llevarte a mi hijo». Su voz era un eco desesperado. Julián vio cómo ella avanzaba, dispuesta a proteger al pequeño. La verdad la había atrapado. Ahora nadie podía contener a la tormenta que se desataba. «¿Quién eres tú?», demandó uno de los hombres, acercándose demasiado al niño. «¿Te crees especial? Tu sangre es nuestra». La mirada llena de desprecio hizo que el corazón de Julián se detuviera. ¿Qué tenía que ver el pequeño con todo esto? El niño, asustado, buscó la mirada de su madre, pero Valeria solo podía mirar al hermano, al desconocido que había irrumpido en su vida. «Él no tiene que involucrarse», dijo Valeria, su voz quebrándose. «Es solo un niño». Julián sintió el nudo en su garganta. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Cada palabra era cuchillo en su corazón. En ese instante, la puerta del sótano voló hecha astillas, como si un huracán hubiera invadido el lugar. Julián no pudo creer lo que vio. Otros hombres, pero más que eso, su antiguo socio, Fernando, estaba al frente, su mirada intensa y llena de furia. «Julián, aquí estás», gritó, mientras los otros hombres retrocedían. «Fernando, ¿qué estás haciendo aquí?». Julián apenas podía procesar lo que pasaba. El tiempo parecía moverse en cámara lenta, y cada rostro en la habitación se volvía un reflejo de incertidumbre y miedo. «Vine a ayudarte». Fernando miró a Valeria a los ojos. Su expresión era de desafío. «Necesitamos que todos se calmen ahora mismo. La cosa se complica, y si no tomamos decisiones rápidamente, esto se pondrá peligroso». Aquello amplificó la confusión. «¿De qué hablas? ¿Qué está pasando aquí?», exclamó Julián, sin saber a quién creer. La revelación del niño, las sombras de su esposa, y ahora Fernando, representando un misterio aún más grande. El pequeño se inclinó hacia Julián, su voz una mezcla de desesperación. «Papá, ellos vienen. Necesitamos salir de aquí». A su lado, la figura del hermano de Valeria cobró vida. «Es cierto, ellos están detrás de nosotros. No son los únicos que buscan al niño. Igual que a ellos», agregó Fernando con voz firme. «Bajo este hogar hay demasiados secretos, y todos están a punto de salir a la luz». Y como si el universo hubiera conspirado, un grito resonó por toda la casa, un sonido desgarrador que heló la sangre en sus venas. «Valeria». Fue un grito conocido, uno que los dejó paralizados. La madre de Julián. La angustia pictórica en el rostro de Julián hizo que todo a su alrededor se encendiera. «Mamá, ¿qué está pasando?». La calma se había transformado en un caos, donde cada rostro conocido era una sombra de traiciones no contadas. Cuando hurgó en su memoria, los trozos de verdad se entrelazaban. Su madre había mencionado historias de niños, secretos familiares, pero al ignorar esos susurros, había perdido algo más grande que su paz. Con el corazón retumbando en su pecho, Julián dio un paso hacia adelante, hasta que lo comprendió todo. La revelación lo abrumó. «No puede ser». El niño, el peligro, las decisiones, todo eso había sido un elaborado plan, un juego de sombras donde la familia que creía conocer estaba compuesta de sombras y mentiras. Lo mejor y a la vez lo peor estaba por venir. ¿Y si su madre sabía más de lo que decía? Esa pregunta reverberó como un eco inquietante en su mente. En ese momento, Julián supo que la historia apenas comenzaba.
Las piezas no encajaban y el destino estaba trazado, pero el verdadero horror aún no había sido revelado. Julián sintió como si el aire se le escapara por completo. Las palabras del niño resonaban en su mente. No soy tu único hijo. Su corazón latía desbocado y una mezcla de angustia y confusión se apoderaba de él. Valeria a su lado parecía al borde de un colapso, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, como si cada secreto que habían compartido se estuviera desmoronando en cuestión de segundos. «¿Qué está pasando?», gritó Julián, incapaz de contener la emoción. El ruido de la puerta abierta seguía reverberando en su mente. El caos estaba a un paso de estallar. El niño, con su mirada intensa, parecía tener más respuestas que cualquier adulto en la habitación, pero aún así se sentía perdido. De repente, uno de los hombres que se habían presentado como enemigos dio un paso adelante. Su rostro, a pesar de ser familiar, se tornó en una máscara de odio. «Todo esto es culpa tuya, Valeria. Si hubieras sido honesta, no habríamos llegado a esto». Julián no podía creer lo que oía. «¿Qué significa eso?». En ese instante la puerta se derrumbó con un estruendo que sacudió el sótano. Entraron más hombres, esta vez con la autoridad de alguien que cree tener el control. Uno de ellos, con un aire peligroso, parecía el líder. «Valeria, es hora de que lo admitas. No puedes ocultar la verdad por más tiempo». «Cállate», contestó ella, su voz llena de desesperación. «No tienes idea de lo que estás diciendo». El niño, que había estado callado, dio un paso al frente, su pequeña figura contrastando con la tensión del ambiente. «Es verdad, soy el hijo de Julián, y de otro hombre. Él es mi papá». La habitación quedó en un instante en silencio. Julián sintió que su mundo se desmoronaba. Su rostro se tornó rojo de rabia y confusión. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, mirándolo con intensidad. «¿Quién es este otro hombre?». El niño tragó saliva, sus ojos grandes reflejando algo más que miedo. «El que tú conoces como tío. La verdad es que hay más secretos de los que imaginamos. Él también es mi papá. Por eso estamos en peligro». Julián sintió un golpe directo a su corazón mientras todo se desmoronaba. La información lo abrumó y el caos estalló de nuevo en su mente. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, y Julián observó cómo la mirada de Valeria cambiaba, entre la culpa y la desesperación. ¿Esto que estaba haciendo? Los ruidos en el sótano se intensificaron, y las sombras de la habitación parecían moverse como si tuvieran vida propia. Valeria gritó: «No, no puedes llevártelo. Es un niño. No tiene que pagar por nuestros errores». Sus lágrimas corrían por su rostro en un torrente de emociones. Julián se dio cuenta de que estaba en medio de una trampa que nunca había esperado. «¡Quietos!». La voz del hombre frente a ellos era como un trueno que llenaba la habitación. «No podemos dejar que el secreto siga vivo. Es nuestra única oportunidad». La mirada de los otros hombres estaba fija en Valeria y el niño. Por un momento la tensión se tornó insostenible. En ese instante, Julián se dio cuenta de la gravedad de la situación. «No permitiré que se lo lleven». Su voz era firme, pero el pánico lo mantenía alerta. Sin pensarlo, se lanzó hacia el niño, pero un hombre lo interceptó, obligándolo a retroceder. «Aléjate de él», gritó Julián con furia. Los hombres comenzaron a acercarse, pero fue entonces cuando un grito desgarrador rasgó el aire. Venía del exterior, un sonido de desesperación que hizo que todos se congelaran. «¡Mamá, ayuda!». La voz era familiar, y Julián sintió un frío recorrer su cuerpo. Se sintió mareado, como si la realidad se desvaneciera. Era su hermana, Clara. La angustia se apoderó de él. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Estaba en peligro? «No, no, esto no puede estar pasando», gritó, mirando a Valeria, quien ahora tenía la mirada llena de horror. «Debo proteger a mi hijo». Valeria le gritó al hombre, al que se enfrentaba: «Tú no vas a separarlos». Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, el caos se desató. Las figuras se movían, los gritos llenaban la habitación, y Julián estaba atrapado en una batalla entre lo que una vez conoció como su familia y la nueva amenaza que se cernía sobre ellos. Todo en él gritaba que se resistiera, que no dejara que su vida, que esos inocentes momentos a su lado, fueran despojados de él. Pero las sombras que rodeaban la verdad
eran más profundas y más oscuras de lo que nunca imaginó. ¡No! La voz del niño resonó entre los gritos. «No dejes que se lleven a mamá». Las palabras lo atravesaron como un rayo, y en ese instante, Julián se dio cuenta de que debía tomar una decisión. ¿A quién iba a proteger? ¿A Valeria, cuya historia estaba llena de secretos? ¿O al niño, que estaba atrapado en un mundo que no había elegido? Y justo cuando parecía que todo se desmoronaba, una explosión sacudió la casa. La luz brilló a través del sótano y un humo denso comenzó a llenar la habitación. En medio del caos y la confusión, dejó una pregunta sin respuesta flotando en el aire. ¿Alguna vez sabría la verdad completa? La explosión resonó, llenando el sótano de humo y polvo. Julián no sabía si su corazón latía con más fuerza por el peligro inminente o por el caos que se desataba a su alrededor. «Clara», gritó, tratando de asomarse a través de la niebla gris que había envuelto la habitación. La voz de su hermana había sido un rayo fulminante que le heló la sangre. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Estaba a salvo? «Julián, por favor, sal». La voz de Clara fue acompañada por el sonido de pasos rápidos que resonaban en el pasillo. «Tienes que salir de ahí». El niño, aún atrapado en los brazos del extraño, miraba todo con una mezcla de temor y determinación. «Papá, ayúdame», gritó, extendiendo una mano hacia Julián, pero el humo jugaba con la visión, distorsionando la escena. «Vamos, salgamos de aquí». Valeria gritó, su rostro lleno de miedo, pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador surgió de la oscuridad. Era un sonido que heló el aire y detuvo a todos. «No lo dejen escapar». La voz era clara y cortante. Era Osvaldo, su antiguo socio, ahora con una mirada frenética. El caos había explotado en un instante. Julián sintió que todo se desmoronaba. «Osvaldo, ¿qué estás haciendo?», le lanzó, pero la respuesta nunca llegó. Lo que estaba a punto de suceder cambió el curso del momento. De repente, una figura familiar se mostró entre las sombras, emergiendo hacia la luz. Era la madre de Julián. «¡Julián!», exclamó con una mano levantada, como si tratara de mantenerse inmóvil en medio del vendaval. «Tienes que saberlo todo antes de que sea demasiado tarde». La realidad pareció desvanecerse, y todas las miradas se centraron en ella. «¿Qué sabes?», demanda Julián, cada palabra saliendo con un hilo de angustia. ¿Qué más podría estar ocultando? Esta familia interna que ya se desmoronaba en el caos. Eres parte de algo más grande, algo que jamás debieron ocultarte. Su madre tomó aire, su voz llena de urgencia. Este niño, no solo él, todos los niños que tienen sangre de esta familia, ellos son especiales, y hay fuerzas oscuras que intentan apoderarse de ellos. El mundo de Julián se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Miró al niño que seguía luchando por liberarse del hombre que lo sostenía, y una revelación lo golpeó. «¿Es verdad? ¿Por eso todos estos hombres están aquí?». El rostro de su madre se tornó serio. Están tras de él porque creen que él puede desatar un poder que no comprenden. Tienen miedo. Tienen hambre de ese poder. ¿Y tú? Tú también estás relacionado. Las palabras se dispararon como una bala en su mente. ¿Yo? ¿Qué quieres decir? El horror lo invadía mientras sus ojos se abrían de par en par. El niño era solo un niño que había sido convertido en una pieza en un tablero de ajedrez que jamás había elegido. «No es cierto», gritó Valeria, intentando tomar control de la situación. «No puede ser. Todo esto es una locura». Julián se dio cuenta de que Valeria se mantenía a la defensiva, como si temiera que cada palabra de su madre avivara una llama aún más destructiva. «Estamos aquí para protegerlo». Pero era demasiado tarde. Un nuevo estruendo se oyó, y la figura oscura de Osvaldo tomó un paso al frente. «El niño debería haber estado bajo nuestra protección, y tu ignorancia lo ha puesto en peligro. Tú has llevado esto hasta aquí», gritó mientras todos callaban. La tensión era palpable. «¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho?», Julián exigió, sintiendo que se le cortaba la respiración. «¿Qué has ocultado de mí?». Todo se tornó en un cruel silencio en el que cada mirada se centró en Julián. La línea se había trazado.
y el futuro de todos colgaba en un hilo. Para su horror, lo que sentía no era solo miedo, era el peso de verdades antiguas que empezaban a revelarse. Y en ese momento terrible se preguntó, ¿cuánto de su vida había sido una mentira? ¿Cuál es la verdad?, murmuró, preguntándose si alguna vez encontrarían respuesta. La habitación estaba llena de sombras, y se preguntó si serían capaces de salir de esta a tiempo, o si todo se había perdido ya. El humo gris envolvía la habitación, dificultando la visibilidad. Julián sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¡Mamá!», exclamó, viendo a su madre entre la confusión. Los gritos resonaban, pero todo se desdibujaba en medio del pánico. «¿Qué haces aquí? Julián, escucha». La voz de su madre era urgente. «Tienes que entender. No eres solo parte de esta familia. Eres parte de un legado más antiguo de lo que crees». Sus ojos transmitían un miedo profundo. «Ellos no están solo después del niño. Están tras la sangre, lo que representa». Valeria, en un rincón, luchaba con la desesperación. «No puedes llevarte a mi hijo. Es un niño». La angustia llenaba sus palabras, cada sílaba resonando con dolor. El pequeño miraba a su madre, sus ojos enormes reflejando confusión. «Mamá, ¿qué está sucediendo?». Julián sintió un nudo en la garganta. La inocencia del niño contrastaba con el horror que lo rodeaba. «¡Silencio!», gritó Osvaldo, expresando resignación. «Si no nos detenemos, perderemos a todos». El aire se volvió denso. Los hombres empezaron a moverse, como sombras acechando, y Julián sintió una punzada de impotencia. «No dejaré que se lo lleven», gritó, avanzando hacia el niño. Bastaron un par de pasos para que el odio y la determinación, al mismo tiempo, le dieran fuerza. El hombre que sostenía al niño se cruzó. «¡Aléjate!». La inercia de la situación le empujó hacia adelante a una confrontación que seguramente nunca había imaginado. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Era un eco aterrador de secretos y responsabilidades. «No, no somos nada de eso». Valeria, cansada de la tensión y las sombras, gritó: «Lo que importa es proteger a mi hijo y no dejaré que lo toquen». Sin embargo, lo que todos ignoraban era que en el corazón de la tormenta había un pequeño resplendor de esperanza. El niño, con una voz tenue pero firme, dijo: «Siempre he sabido que todos somos parte de algo más grande. Y si no enfrentamos la verdad, nunca podremos salir de esto». Su inocencia brilló entre la oscuridad. Fue un momento decisivo. Julián sintió el peso de la historia familiar en sus hombros. «¿Qué hay de mí?», demandó la voz cargada de emociones incontenibles. «¿Qué significa ser parte de esto? No me has dado respuestas». «Eres más fuerte de lo que crees», dijo su madre, acercándose. «La sangre te da poder, Julián, pero solo entenderás cuando el miedo ya no sea tu sombra». Los hombres que habían irrumpido comenzaron a dudar. ¿Era verdad lo que decía el niño? Julián vio incertidumbre en sus miradas. «Valeria, ¿qué nos ocultan?», la confrontó. La angustia tenía que ser hecha eco. No había forma de retroceder. Entonces todo estalló en un crescendo de sonido. El humo empezaba a disiparse, revelando un nuevo nivel de terror. La puerta principal se abrió de golpe y una figura se destacó en el marco. Era Clara, su hermana. «Salgan de aquí, no pueden perderse en esto». «Clara». La sorpresa y la alegría mezclada con la ansiedad colapsaron en Julián. «¿Qué haces aquí?». «Te dije que el peligro venía de lejos», respondió ella, acercándose rápidamente. «Tenía que ayudar». «Vamos, ya». Su determinación encendió un rayo de esperanza en el corazón de todos. En un instante, las sombras se retiraron y la lucha comenzó a tener sentido. «Julián, confía en mí. Debemos unir fuerzas con el niño. Si lo hacemos, podremos desmantelar todo el plan que están orquestando». La pureza de sus palabras era contagiosa, y por fin la familia se unió. Sudoroso y exhausto, Julián se adelantó, entrelazando sus manos con las de su madre y Valeria. «No permitiré que se lleven a los míos», fue su último grito, fuerte y decidido. Las sombras temblaron ante la luz que emergió de su unión. El instante pasó, y las figuras oscuras retrocedieron, sintiendo el poder de la familia.
Julián respiró hondo. Había comprendido que el verdadero legado no era solo la sangre, sino el amor y la unión que habían cultivado a lo largo del tiempo. El tiempo se calmó, y cuando las amenazas parecieron desvanecerse, todos supieron que habían salido del infierno. «Te prometo que no volveré a dejar que la oscuridad nos atrape», dijo Julián, mirando a su hijo y luego a las dos mujeres que amaba. «Es hora de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo», gritó Clara, y todos se unieron, formando un lazo inquebrantable. Mientras se alejaban de la casa, el sol comenzaba a asomarse detrás de las nubes, bañando todo de luz dorada. Eran libres, habían enfrentado la tormenta y por fin la verdad había salido a la luz. Y tú, querido espectador, no puedes dejar que esta historia se desvanezca en la oscuridad. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y mantener viva nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Me encantaría conocer tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.